Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, como dirían en el campus, acá desde la región de O'Higgins, desde Rancagua, Richard Andrade, director de Poder y Liderazgo.cl, dando la bienvenida al séptimo capítulo de Conversaciones Pandémicas con Ventilador desde las regiones. Un esfuerzo periodístico de varios medios regionales, partiendo desde el norte, desde de la región de Tarapacá, norteonline.cl, la red norte de Radio El Conquistador, Holbet TV en Atacama, btv.cl desde Illapel, la cuarta región en Coquimbo, Gran Valparaíso en la región de Valparaíso y País Lobo en Osorno. Y para dar la bienvenida a este nuevo capítulo, mi gran amigo Gabriel Carvajal. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Estás con lluvia en este capítulo, no? Ayer cayó un poquito de agua. Ya ha sido casi una constante. Cada vez que hacemos un programa ha sido con lluvia, así que son re bienvenidos. Pero ayer cayó algo de agüita y bueno, recuperándose nomás de la sequía. Oye, sí, séptimo capítulo. De alguna manera esto que partió como una conversación hoy día está tomando forma. Hemos tenido interesantísimos entrevistados, hemos estado en los temas más punzantes de la agenda y esa va a seguir siendo la lógica hoy día con dos interesantes invitados, por un lado una alcaldesa y por otro lado un economista, un académico de una de las universidades más importantes del país. Y agregar también al currículum de nuestro segundo invitado, expresidente del Partido Socialista, un No, claro, hombre me imagino que lo vamos a que tiene presentar en bastante que detalle. decir con lo que estamos viviendo. Oye, otro miércoles agitado. Hoy día el Congreso, específicamente la Cámara Alta, el Senado, se está viviendo en este rato un fuerte y álgido debate en torno a lo que tiene que ver con el proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales. No alcanzamos, como te comentaba temprano, a hacer esas frases porque surgieron un montón de frases que hay que estamparlas, escribirlas en alguna parte del Congreso como que sí soy yo, el malo, Moreira, otro que, no sé, en fin, un montón de frases que nos hacen recordar los mejores tiempos de aquellos años 30 de la política, cuando la oratoria era muy potente. Pero sin ir más, Gabriel, yo creo que démosle la bienvenida a nuestros invitados. Vamos a partir por una dama, alcaldesa de Antofagasta, una líder natural del norte de Chile. Hola Karen, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Joven Richard, Gabriel? Muy buenas líder. tardes, muchas gracias por la invitación. Con frío aquí en el norte, medio ¿Está frío, helado? está helado, sí. Así que, pero Con frío muchas en el gracias. Mira, norte. el cambio climático. Me Sí, imagino, por en, Por eso. otra parte, en Antofagasta empieza a hacer frío con altas temperaturas. Y por otra parte, ya anticipaba un poco, Gabriel, se trata de Gonzalo Marner, economista, académico de la USACH, director del programa de gerencias públicas, si no me equivoco, Gonzalo, expresidente del Partido Socialista, un hombre muy atento a lo que está pasando en el país. Así que bienvenido, Gonzalo, y gracias por acompañarnos y entregarnos tu visión de lo que está sucediendo. Gracias a ustedes por la invitación. Gabriel, vámonos al tiro a las papitas. ¿Y por dónde partimos? 10%. ¿Qué implica el 10% que está pasando hoy día en el Congreso? Mira, yo debo reconocer que estoy con bastante dificultades de audio. Oye, a mí me gustaría entrar de lleno. Hemos tenido unas semanas súper ricas en cuanto a la discusión política. Me están escuchando bien, ¿cierto? Porque, vuelvo a decirte, yo tengo hartos problemas de Sí. comunicación en este rato. Tenemos una semana o sea, varias semanas bastante complejas, donde hemos visto que los partidos políticos se han ido desalineando, han ido perdiendo la fuerza que tenían. Y tú recién hablabas de que te recordaban esta frase de los años 30 y un montón de cosas. Y quizás tiene un poco de sentido, no sé qué opinan ustedes, porque del minuto que los políticos, que los diputados, que los senadores empiezan a decidir por sus votantes y dejando de lado lo que son los grandes dogmas de los partidos políticos, pareciera que estamos entrando en eso, en una época de lo que debiera haber sido siempre, hacerle caso a los votantes, es decir, lo que muchos llaman populismo. Karen, ¿qué opinas tú al respecto? De todo esto que estamos viviendo, lo que la semana pasada fue en la Cámara de Diputados. Sergio, te voy a pedir que nos deje a los cuatro un ratito. Sergio no me escucha. Sí, ahí. Que quedemos los cuatro para que nos podamos ver también y ver las reacciones. Tenemos asistencia, hoy día estamos grandes, Karen y Gonzalo, ya estamos con postproducción detrás, tenemos gente detrás de cámara. Karen, Qué bueno, te los pregunto, felicito. exacto, Oye, estamos bueno, creciendo. sí, fíjate que ha sido no solamente una semana, sino que un año con mucho movimiento.
y me atrevería a decir que incluso parte del año pasado, desde que comenzó el estallido social, donde se ha hecho mucho más presente la poca gobernanza que ha existido en nuestro país, que se acentuó, digamos, con el estallido social y la pandemia, pero hace bastantes años que venimos con una crisis de gobernanza que ha sido bastante grande. Y eso, claro, ha afectado fuertemente hoy día a los partidos políticos y se ha hecho visible hoy día lo importante de claro, respetar, ¿no es cierto?, las posturas políticas que cada uno podamos tener por la representatividad que tengan los partidos políticos, pero es súper interesante lo que se ha abierto hoy día, de que primero que todo voten, digamos, pensando en lo que piensa la gente, los votantes, por sobre el interés que pueda poner un partido político. Y eso me genera una esperanza en que lo que venga de aquí en adelante va a tener que conducir en primer lugar, de una vez por todas, una gobernanza como corresponde, porque no es posible que hasta los mismos alcaldes o alcaldesas no respetemos las mismas decisiones o la postura que pueda tener un gobierno. Nos pasó con el sistema de volver a clases o no. El sistema de volver a clases yo creo que fue también una forma de representar, digamos, esta crisis de gobernanza, donde un ministro dice algo y finalmente los alcaldes y la alcaldesa decimos o tenemos otra postura, de tener una cuarentena o no tener una cuarentena. Entonces, finalmente lo del 10% obedece a una obligación que la masa común y corriente de personas que transitamos por la calle, que sabemos que tenemos un poco más de cancha social, ha permitido poner sobre la mesa temas que son de real importancia para la gente. Si hoy día este debate del 10% no nació por un capricho ciudadano, sino que por una necesidad imperante que hoy día se tiene la clase media de tener liquidez para poder pagar sus deudas. Entonces, espero que con lo que no ha pasado, que dentro de todos los negativos, dentro de los positivos, es que podamos tener una gobernanza como corresponde en un país civilizado. Y por último, que realmente también sea dentro de la gobernanza que puedan incorporar la opinión de los alcaldes, porque la pandemia o la crisis que tenemos en el caso de la comuna de Antofagasta obedece que no hemos tenido la oportunidad de poner nuestra postura para poder defender hoy día la salud de la comunidad. Karen y Gonzalo, tú tienes ahí, yo he revisado varias columnas tuyas y haciendo un poco el link, estamos en una crisis de gobernabilidad seria, o sea, hoy día el presidencialismo está dando botes, y lo digo así con todas sus letras, porque hoy día parece que el capitán no está navegando, el barco va avanzando solo. No sigo más. Gonzalo, tú nos puedes explicar un poco más, que lo explicaste en una columna muy bien por ahí. A ver, quiero saludarlos, realmente, especialmente a la alcaldesa, que tiene mucho que decirnos, porque quienes vemos desde fuera, digamos, el desafío cotidiano que significa administrar una ciudad de tanta importancia como Antofagasta es otra cosa. Así que yo quisiera simplemente decir que en verdad que el país está pasando por un momento bien especial desde octubre del año pasado, en verdad, ¿no? Desde octubre del año pasado tenemos una crisis que es eminentemente interna, claro, con esta expansión tremenda de las dificultades que ha implicado esta pandemia que nos entró por marzo por ahí, digamos. Pero no nos olvidemos que se suponía que en marzo había como bastante, digamos, ambiente en el sentido de que iba a retomarse esto que se ha llamado en los medios estallido social, que yo lo llamo rebelión social o crisis social, en el sentido de que no es que sea una cosa puntual, que bueno, ya, la olla a presión tuvo un estallido y lo arreglamos y seguimos. Yo creo que en verdad nuestra sociedad tiene un momento muy particular. Tal vez con el tiempo se vea como un momento privilegiado, en donde el país se encaminó hacia cosas distintas, o a lo mejor no, a lo mejor se va a ver como un momento en donde el país se mete en una crisis muy dura, muy difícil, y que costó mucho salir de ella. Yo soy optimista por naturaleza, y creo que tenemos una situación muy difícil, pero respecto de la cual debiera surgir, ¿no es cierto?, una nueva etapa democrática en el país. Y yo ahí pongo la prioridad al 100%, sujeto a que se controle la pandemia, claro.
En 2 meses muchos países lograron, con confinamientos severos, con políticas duras, lograron en 2 meses salir, controlar, llegar a esta etapa que todavía andará circulando no sabemos cuánto tiempo el virus, pero por lo menos con esto que se llama la trazabilidad, ¿verdad? Y ahí la alcaldesa sabe mucho más que nosotros, que es la capacidad, ¿verdad?, de seguirle la pista a las personas que, habiéndose confirmado que tienen la enfermedad COVID por el virus, ¿verdad? Bueno, se puede trazar los contactos que ha tenido y de esta manera aislar, y como vía de consecuencia contener el contagio. Yo creo que esa es la prioridad y aquí se quiso mezclar la prioridad de la pandemia, de la economía y de la educación. Yo no me canso de decir que el presidente de la República convocó a un retorno a clases en el sistema escolar para el día 27 de abril y luego planteó que tenía que ser en mayo. Estamos en julio y hay alcaldes ya que plantean que, en fin, la vuelta presencial a clases debe hacerse tal vez el próximo año. No es un tema sobre el que yo tengo una opinión formada porque no me estimo competente. De nuevo, la alcaldesa nos puede decir mucho más. Pero, francamente, creo que aquí había un problema ya no de gobernanza y todas estas palabras que a veces nos vienen de la ciencia política, en fin, que son un poco... No, aquí hay una crisis de gobierno, de gobierno. El gobierno no gobierna como corresponde. No toma en cuenta el análisis científico, las recomendaciones de su propio comité asesor de especialistas en epidemiología y busca esta trilogía, que la economía siga funcionando, que el sistema escolar siga funcionando, porque los padres, si tienen que ir a trabajar, tienen que dejar a los niños en alguna parte, ¿no es cierto? Y que simultáneamente, bueno, ahí vamos viendo con la pandemia. Ese enfoque es el que entró en crisis, es una crisis de gobierno de la pandemia. Luego, porque ahí ustedes, ¿no es cierto?, hay tanto para conversar, pero voy a parar nomás esta primera intervención simplemente diciendo que yo a veces, yo fui secretario de Desarrollo Regional en los 90, yo creé en los gobiernos regionales, tengo un gran compromiso con la descentralización, pero a veces se enojan mis amigos regionalistas porque yo digo alguna brutalidad. El manejo de la pandemia tiene que ser centralizado. Sería absurdo que cada comuna tomara sus decisiones, porque entonces no habría control posible. El tema es que esa conducción centralizada sea correcta, y por supuesto en diálogo, tomando en cuenta lo que está pasando en los territorios, ¿verdad? Y eso es lo que da la impresión que no ocurrió. Entonces, a partir de ahí se desencadena la crisis económica y a su vez esto engarza con la crisis política. Bueno, se suponía, acuérdense que en abril íbamos a votar por una nueva constitución o no, eso se suspende hasta octubre. Hay voces, ¿no es cierto?, una ex ministra que anda por todos los medios de comunicación planteando que no hay condiciones, que hasta que no haya vacuna no puede haber plebiscito. Entonces, crisis política que nos viene desde la crisis social de octubre, una crisis sanitaria y una crisis económica. Entonces, no son pocas cosas, ¿no?, para todos los que tienen responsabilidad. Yo vuelvo a repetir que para nadie es fácil, ¿no? Y ciertamente tampoco para el gobierno. Yo soy opositor, pero me imagino que no es fácil para el gobierno actuar. Y ciertamente tampoco para los municipios, para los gobiernos regionales. Así que me callo y ahí me encantaría escuchar mucho lo que nos tiene que decir la alcaldesa que nos acompaña hoy día. O sea, de hecho, para hacer el enlace nada más, para hacer el enlace, Karen, Gonzalo da con un tema que es clave y que tiene que ver con este equilibrio que se intenta dar entre la economía y la salud, y en el caso de la región de Antofagasta, donde tenemos el principal motorcito económico derivado de la minería, las consecuencias han sido catastróficas. O sea, ustedes estaban pidiendo la cuarentena mucho antes que se decretara. Cuéntanos en el fondo cómo ha sido enfrentar esta realidad contra un gobierno regional que escucha, pero que a lo mejor no escucha, contra un gobierno central que no escucha, versus estos otros temas. Sí, fíjate que yo creo que dentro de los principales problemas que hemos tenido para enfrentar la pandemia, entrando de lleno en lo que es la pandemia, es porque las decisiones han sido muy centralistas. En resumen, la presencia de un gobierno regional no tiene ni un sentido en la pandemia, porque todas las decisiones las toman las autoridades sanitarias para decretar o no una cuarentena. Si queremos decretar un cordón sanitario, es una decisión
que lo toma a nivel central. Es más, si un general de zona o el intendente propone una iniciativa, finalmente quien tiene que validarla es a nivel central. Entonces, en el caso de la comuna de Antofagasta, cuando nosotros pedíamos las medidas, las pedimos hace mucho tiempo. Tuvimos una visión anticipada, bien planificada, sí. Bueno, yo tengo que decir que además de ser alcaldesa, tengo una profesión de base, que soy químico farmacéutico, y dentro de mi postdoctoral, yo lo hice relacionado con la presencia de los genes y cómo impacta en situaciones tan complejas como esto. Y cuando no hay medicamentos, la única forma de prevenir esto es a través de la aislación. Y está comprobado, pero científicamente, si yo no estoy diciendo nada nuevo. Y finalmente el gobierno, cuando nosotros proponíamos esto en unanimidad con el resto de los alcaldes de la región, no accedieron a nuestras peticiones. Entonces, ¿cuándo accedieron? Cuando se dieron cuenta que tuvieron una presión internacional el gobierno de aplicar cuarentenas para nuestras regiones. Recién ahí, ¿qué había pasado? Antofagasta había perdido la trazabilidad de los casos. Había decenas de personas fallecidas. Colocaron la cuarentena y nos quitaron la cuarentena en el peor momento. Posteriormente nos dieron la cuarentena cuando también teníamos los casos muy altos. Entonces, las decisiones, quería insistir en esto. Si nadie es experto en la pandemia, primera vez que nos toca, pero si las decisiones permitieran que nosotros regionalmente, en colaboración, por supuesto, con entidades más locales, pudiéramos tomar las decisiones, sin duda que el fracaso hoy día no hubiese sido tan dramático, tan catastrófico como el que hoy día vemos. Sin ir más lejos, teniendo presente la autoridad sanitaria a nivel central de los contagios que están asociados a la minería y sin ni siquiera compartirlo con nosotros, no han sido capaces de aplicar cuarentena para las zonas mineras. Espero equivocarme, pero le han dado mucha prioridad a la estabilidad económica por sobre la salud de la región. Y eso es nefasto. Yo entiendo que no puede existir esta dicotomía si salud, educación, en fin, o sea, salud y la economía. Pero en este caso, cuando una región que aporta tanto a nuestro país no sean capaces también de igualar la cancha y permitir que las zonas rurales donde están instaladas las minerías también pueda tener una restricción de flujo, porque finalmente no es que nosotros nos incomode que la minería funcione, si lo que nos incomoda es que en la calle de nuestras avenidas centenares de personas que trabajan en el rubro sigan tomando los buses, sigan tomando los aviones, se sigan trasladando las camionetas, vehículos de alta carga, y finalmente nosotros mirando desde las ventanas de nuestros hogares cómo esos pasan, restringiendo nuestra libertad de poder pasar por los lugares, y finalmente eso nos parece que es injusto y el gobierno no ha sido capaz de tener esta restricción a la minería. Karen, tú mencionabas que se había perdido la trazabilidad. El gobierno ha mencionado que la nueva estrategia, o parte de la nueva estrategia, es recuperar esa trazabilidad, y en algún minuto dijeron, nos dimos cuenta que existía la salud primaria. Dijeron, vamos a ir a donde los municipios a decirnos que nos ayuden a trazar esto. ¿Llegaron esos recursos? ¿En qué consiste esa trazabilidad? ¿Ustedes han podido desarrollarla o simplemente es parte de un discurso vacío, un discurso que no tiene acciones reales? Sí, fíjate que logramos repuntar en la trazabilidad. La comuna de Antofagasta es una de las comunas que tiene mayor porcentaje, llevamos un 94,6% de trazabilidad. Pero quiero insistir en que nosotros la atención primaria en todo Chile tomamos esto cuando está la embarrada a nivel nacional. Claro. No creían en nosotros, no creían en nuestras capacidades técnicas del enfermero, el químico farmacéutico, el médico, la enfermera, para lograr hoy día hacernos cargo de esto de manera local. Lo logramos, hemos recibido recursos, no lo suficiente, pero nos ha permitido ir avanzando en una estrategia más bien local. Nos gustaría ir mejor, sin duda. Para explicarle a la gente, ¿en qué consiste la trazabilidad de forma práctica? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la pega que hace el funcionario de la salud primaria para lograr la trazabilidad de una persona que está contagiada? Sí, mira, tal como decía Gonzalo, que tiene un vocabulario mucho más práctico, pedagógico, pero en resumen es determinar dónde están esos casos activos del COVID en una población, en un barrio, y tenemos que hacernos cargo desde el momento en que se determina que ese paciente es COVID, hacerle el seguimiento farmacológico, social,
y también económico de esa familia que está hoy día pasando por ese momento de COVID. Y nos hacemos cargo también de todos los contactos estrechos. Hay una definición de contacto estrecho que dice que aquel que anda sin mascarilla durante 15 minutos al lado de la persona es contacto estrecho. También están los casos probables, que es otra definición, y lisillanamente que son los positivos. De ese mundo, esas tres definiciones, es que a través de la trazabilidad nos tenemos que hacer cargo de entregarle todos los elementos de protección personal, entregarle canastas de alimentos, ayudarlos a conseguir las licencias médicas, hacerle los controles que correspondan. Si está en periodo de crisis, por ejemplo, pulmonar, se le deriva inmediatamente al recinto de salud más cercano para poder estabilizar. O sea, nos hacemos cargo completo de un servicio, ojo, a los que se atienden a atención primaria y también a aquellos que se atienden por el sistema de una provisión de salud privada. También nos hacemos cargo. Nos gustaría tener más recursos, sin duda, pero hemos tenido que avanzar con los recursos municipales, apoyo también de algunos privados y con el apoyo del Estado. O sea, hace poco, o sea, el lunes, martes, el presidente Piñera anunció, el presidente está acostumbrado a los anuncios y la ejecución llega como a las 2 semanas después, que tiene que ver con la transferencia de este fondo solidario municipal de 120 millones de dólares, si mal no me equivoco, que viene a ser la segunda cuota. Esa plata, en el fondo, ¿a qué va? ¿Va a insumos? ¿Va a gastos de personal? Porque, ojo, yo entiendo que los municipios, gran parte, la primera parte de la pelea, la dieron con sus recursos. Sí, y me pasó a mí. Fíjate que, bueno, el presidente anunció que, por ejemplo, la distribución de las canastas iban a ser directamente con los municipios. Aquí con la Municipalidad de Antofagasta jamás se entregó la canasta familiar. Tan solo el 5% de esa distribución nos entregaron a la Municipalidad de Antofagasta cuando iban a ser 35.000. Sepa Moya dónde están esas canastas. Y por lo que me enteré por los pasillos, la distribución era un ofertón de canastas. Es decir, se fue a una población, le golpearon la puerta y entregaron una canasta. Y detrás de esa puerta no vive una familia, viven 5. Entonces, eso no entender la realidad social que tiene nuestro país. Y nosotros actuamos bajo una demanda de necesidades. Y logramos, cuando entendimos eso en el mes de febrero, compramos canastas y nos dedicamos nosotros a entregar esa distribución de canastas. Con otros recursos, que estos recursos son la segunda vez que el gobierno nos entrega. Primero que todo, quiero decir que aquí se reconoció que, en primer lugar, los alcaldes y la alcaldesa somos aquellos que hemos tenido que enfrentar estos problemas sociales cara a cara al vecino, con aportes privados y también con apoyo directamente del municipio. Pero el segundo reconocimiento que yo creo que se hace aquí es que en el caso de la región de Antofagasta es una región muy desigual. Aquí no todos vivimos del cobre. Entonces hay una necesidad tan grande, con un PIB que yo no sé cómo calculan ese PIB, después Gonzalo quizás lo puede explicar, que un PIB dicen que es como de Londres, pero acá tú vas a los barrios y tú no tienes conexiones como corresponde en las vías para que la gente pueda transitar como corresponde por sus poblaciones. Eso no existe. Entonces, esa desigualdad se tradujo en esos 1.800 millones de pesos que hoy día le corresponde a la comuna de Antofagasta. ¿Y en qué lo vamos a invertir? Bueno, seguiremos con ayuda al emprendimiento, a generar fuentes laborales, también a comprar canastas de alimentos y otros insumos que son de primera necesidad, como por ejemplo farmacia, comprar prepagos de internet, vamos a pagar también subsidios de luz, el arriendo, y bueno, todo lo que estirar el chicle, y ojalá que otra de las cosas que a lo mejor también Gonzalo nos puede orientar, que nos permitan no pagar el IVA, porque de esos 1.800 yo tengo que descontarle el 19%, porque todo lo demás se paga en IVA. Entonces, hay cosas que se pueden mejorar y ojalá que pueda ser parte también de las políticas finales que se saquen de toda esta pandemia. A propósito de lo que menciona la alcaldesa, Gonzalo, o sea, el desempleo ya está desatado, es probable que siga creciendo. ¿Qué es lo que se nos viene como país? Estábamos hablando de Antofagasta. Antofagasta es una ciudad que generalmente tiene altísimos niveles de desempleo por todo lo que provoca la atracción de la minería. ¿Qué se nos viene? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo deberíamos enfrentar el escenario futuro? Porque la pandemia se va a terminar. Pareciera que estamos saliendo de ella, pareciera. Y se va a terminar y van a quedar miles y miles de desempleados en el país que pareciera no van a tener un lugar donde llegar después de esto.
¿Cómo no? Una palabrita, el PIB por habitante regional se mide, alcaldesa, simplemente contabilizando la cantidad de cosas que se producen y se les pone un precio que es el de mercado. ¿Cuánto de eso queda en la región y cuánto le llega a las personas y cuánto le llega a la mayoría de las personas? Es otra conversación. Entonces usted aparece con una cifra altísima y una realidad cotidiana que es muy distinta por construcción. Por eso que es un indicador que tiene que completarse con indicadores de bienestar, que bueno, es toda una temática que en su momento tendremos entre todos como país que discutir. Bueno, pero dicho eso, efectivamente hay una situación donde las cuestiones se van encadenando, ¿verdad? Después de la situación de crisis social de octubre pasado, hubo una caída en octubre y noviembre bastante fuerte, pero ya en diciembre y en enero la economía se había recuperado por los indicadores que nos da el Banco Central, ¿eh? Se había recuperado bastante bien. O sea, la cosa fue un choque fuerte, que duda cabe, ¿verdad? Pero venía la cuestión ya en un ascenso y a una velocidad bastante buena. Me refiero incluyendo la creación de empleo, ¿verdad? Y ahí es donde se nos aparece marzo, este famoso mes, ¿no es cierto? Que siempre afecta a los bolsillos de las personas. ¿Sí? Bueno, pero en este caso nos afectó desde fuera, claro, que este mundo global, ahora sí que ya no cabe ninguna duda, ¿no es cierto? Y nos vimos en medio de esta situación tan difícil. Por eso es que desde el inicio, bueno, uno que se dedica a la actividad académica, ahora ya a escribir columnas, en fin, queda registrado, pero en marzo, no solo yo, sino que una cierta cantidad importante de economistas, dijimos, es fundamental reaccionar ahora y generar un cuadro de contención de la disminución de la capacidad de consumir de las familias y del desempleo, subsidiando, como se hizo en muchas otras partes, incluyendo Estados Unidos, en Dinamarca, en Gran Bretaña, en casi toda Europa se hizo de manera generalizada, en Estados Unidos solamente para las empresas más pequeñas, pero la idea era subsidiar, uno, la planilla salarial, en Dinamarca lo hicieron hasta un 80%, y también los costos fijos de las empresas, especialmente las pequeñas. De modo tal, ¿no es cierto?, de poder no agregar a la evidente caída de la producción que provocaban los confinamientos fruto de la crisis sanitaria, de la expansión, ¿no es cierto?, del coronavirus, no agregar a eso una crisis de la demanda, porque aquí en economía entramos en una cosa en donde uno va llevando a lo otro. Si yo pierdo el empleo, consumo menos, si consumo menos, otra gente va a perder el empleo. Y vamos sumando en una cadena recesiva los efectos. Entonces, muchos propusimos que había que poner toda la carne en el asador. Incluso hay algunos exministros que plantearon hay que poner toda la carne en el asador desde el inicio de la crisis. El gobierno optó por otra cosa. Optó por decir, vamos a, como esto viene para largo, o puede ser que sea muy largo, entonces vamos a ir de a poco. Y además dijo, tenemos que asumir todos que somos más pobres. Y ese es un enfoque que es la ortodoxia económica completamente equivocada. Precisamente cuando hay choques, en este caso el coronavirus, que afectan la actividad económica, es cuando el Estado tiene que ser más activo que nunca y no ponerse en una posición de pasividad a la expectativa y ahorrar, al contrario. Hay muchas inversiones en las regiones que se pararon. No sé si la alcaldesa no nos puede mencionar eso, digamos, pero aquí lo que debiera haber ocurrido es todo lo contrario, no haber paralizado nada de la actividad pública y luego haber transferido directamente, repito el esquema. Primero mantener los salarios, pagar las cuentas básicas, los costos fijos de las pymes, digamos, y luego, desde luego, permitir que las familias no bajen desde un nivel de ingresos por debajo de la línea de la pobreza, y más adelante ir abarcando también a otros sectores de la población. Eso no se hizo. Entonces, en el último dato que tenemos del INE, que es del mes de mayo, tenemos una pérdida de empleo en 12 meses de 1,5 millones de personas. Eso es brutal. Nosotros creamos 100, 150 mil empleos en los buenos años al año. Se dan cuenta que tendríamos que crecer mucho como economía y en la creación de empleo, y así todos nos demoraríamos 10 años en los empleos que se perdieron a mayo. Entonces, la crisis es muy grande, es muy fuerte, y a uno le impresiona. Yo escuchaba al ministro de Hacienda
el domingo en televisión y decían, bueno, sí, efectivamente somos conscientes de que la respuesta de las medidas ha sido insuficiente respecto a la situación que se vive. Y luego decía, y claro, y el acceso, por ejemplo, al IFE, también está muy lleno de trabas burocráticas. Yo no podía creer lo que escuchaba. Si él está a cargo de la conducción económica. Las leyes son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo para no poner miles de trabas, ¿no es cierto?, y de condicionantes al acceso, en donde la lógica que muchos propusimos fue, gástese ahora. Si alguien en realidad no correspondía que recibiera un subsidio, bueno, se corrige después, se le cobra después. Para eso hay instrumentos, ¿no es cierto?, tributarios múltiples. Lo que no podía ocurrir era lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta discusión que está teniendo en paralelo, probablemente mucha de la gente no nos está escuchando tanto a nosotros como lo que está Claro, está más pasando pendiente. en este momento. Tú a lo mejor tienes una cámara de televisión ahí, nos puedes contar qué va pasando, pero es evidente que lo que pasó aquí es que la gente dijo, ¿sabe qué más? Este gobierno no está funcionando. Está bien. Entonces, yo, por ejemplo, en un momento dado fui bastante crítico a unas proposiciones iniciales que hubo sobre el 10%, porque incluía un bono de reconocimiento, devolver a todo el mundo todo, y eso era súper regresivo, era carísimo. Entonces, uno decía, bueno, a ver, ordenémonos un poquito, aumentemos el IFE, mantengamos una lógica de seguro de desempleo muy amplio, generemos acciones que lleguen a los sectores medios con mecanismos como los que mencioné, etcétera, etcétera. Pero también uno tuvo que rendirse ante la evidencia. Al no Pero llegar. Gonzalo, disculpa, ante esa Claro, evidencia, sí. escuchábamos recién a la alcaldesa, te escuchaba con atención respecto de que el gobierno hace rato que no está gobernando entonces, o sea, porque no está haciendo las cosas ni está Gobernando mal. dejando que se hagan, o sea, gobernando mal, porque yo entre talla y talla recién comentaba, oye, anunciamos una cosa, pero resulta que el IFE, que se desanunció el IFE Plus, recién ayer entró al Congreso. O sea, pero por otra parte hay proyectos que van en la línea de las empresas. Me explico, hay un proyecto de idea que busca precisamente bajarle el riesgo a las empresas para acceder a los préstamos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene claras sus prioridades y ha dado señales bien potentes y en esas señales es como decirle al chileno, ráscatela por ti solo porque yo me voy a preocupar de la economía, pero la economía también se nos fue a las pailas. Karen, ¿qué piensas tú? No, sí, plenamente de acuerdo. Es así. Yo creo que la falta de planificación no logró ver, digamos, completo el panorama de la pandemia. Yo he visto más bien una dedicación exclusiva a ver cómo se retoma la normalidad, teniendo presente, ¿no es cierto?, este contagio que es masivo en nuestro país, y han dejado de lado, digamos, esta planificación de decir, bueno, si quieren volver a la normalidad, ¿dónde está también ese potente apoyo hacia lo que ha comentado Gonzalo, de tener fuertes inversiones para permitir reactivar la economía? Porque imagínense lo dramático de decir que en 10 años más quizás podamos recuperar lo que se nos fue en un par de meses por no tener unas decisiones oportunas a nivel país, es un desastre. Entonces, creo yo que la falta de visión, o más bien hacer las cosas a tontas y a locas, muchas veces no consensuadas, también yo creo que el Congreso ha tenido mucha responsabilidad en esto, se han dedicado mucho a la crítica, a la chimuchina y no junto con la crítica proponer algunas iniciativas que permiten ir avanzando. También se ha visto mucha debilidad por parte del Congreso en ese sentido. Entonces, creo yo que si jamás vamos a volver a normalidad o vamos a tener una certeza clara de cuándo vamos a tener trabajo, de cómo va a terminar esto, si no hay también iniciativas del gobierno, del Ejecutivo, propuestas muy contundentes que permita darle tranquilidad hoy día a las familias, en el caso de la región de Antofagasta y también en Chile entero, porque la región depende del cobre y su asociados, pero tenemos tantas regiones también que son tan ricas en cada una de sus localidades, pero no se huele, no se palpa algo sustantivo de planificación, digamos, económica. Me asusta mucho eso. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Y en esa misma línea, Karen, Gonzalo, este paso a paso, este plan paso a paso, yo en lo personal lo miro con miedo, porque esto fue como el retorno seguro, esto fue como vamos a tomarnos el cafecito pero con la distancia, y ya vimos cuáles fueron las consecuencias de ese retorno seguro, de ese intento.
Y también estamos viendo, y aquí es donde uno se pregunta si en la moneda en el segundo piso tienen canales extranjeros, si leen la prensa extranjera. O sea, estamos viendo que en Estados Unidos hay rebrote, que en Europa hay rebrote, pero aquí estamos hablando de esto, pero lo anticipamos, pero tampoco entregamos medidas concretas. Y lo que está en esta gráfica, que no sé si alcanzan a ver ustedes por lo demás, llega a ser casi de sentido común. Pero por otra parte, no aparecen las medidas económicas que te digan a ti, ¿sabes qué, señora? Quédese en la casa. Dígale al empresario, ¿sabes qué? No te preocupes, no vas a pagar IVA por 6 meses. Dígale a los niños, a los papás, a los niños, pues de una vez por todas, olvídense el año académico, porque eso dice llanamente, y yo lo digo como papá ahora, llega a ser un martirio hoy día. Porque tener a los niños en clase, en la casa, ¿y para qué? Para que al final te estén diciendo que no van a ser evaluados. Entonces, les vuelvo a insistir respecto de, y por eso el título de este programa que era Ingobernabilidad, que al final aquí todos estamos tratando de salir adelante, de aguantar, pero esta figura del presidente, del presidencialismo, como que Piñera lo está matando. ¿O no, Gonzalo? ¿Karen? Yo tengo la misma convicción que tú, Richard, absolutamente. En el siguiente sentido. El presidencialismo tiene un problema. Y es que cuando no coincide la mayoría política de quien gobierna en el Poder Ejecutivo con quien tiene la capacidad de legislar en el Parlamento, además con un sistema bicameral, digamos, entonces hay un choque potencial permanente. Nosotros en Chile tuvimos una crisis del 73 que en buena medida tuvo que ver con eso también, con un choque muy fuerte entre el Ejecutivo y el Parlamento. Nosotros, a mí me tocó, yo tuve 7 años en La Moneda, ¿no es cierto?, en donde gobernamos sin mayoría parlamentaria, pero era una lógica de transición. Eso ya quedó atrás, menos mal, hace mucho tiempo. Y ahora es natural que se exprese la diversidad de la sociedad de distintos proyectos. Entonces ahí es donde uno dice que hay que hacer evolucionar las instituciones. Por suerte que este es un debate que ya tiene una canalización concreta. Eso significa que en octubre próximo, salvo una situación sanitaria que se agrave, digamos, pero en principio en octubre próximo vamos a poder votar por una nueva constitución y en abril próximo vamos a elegir constituyentes que durante un año van a trabajar y tendremos una nueva constitución más o menos, digamos, unos 6 meses después de que se inicie el próximo gobierno. Entonces tenemos una pista, digamos. Y ahí se debatirá. Fíjate que hubo este mismo debate que fue bien interesante a principios de los años 90. Y personas como Andrés Alamán, que todavía sigue activo en política, Gutiérrez Martínez, Jorge Chao, son gente relevante de la época en la Cámara de Diputados en particular, fueron partidarios del régimen semipresidencial, de lo que yo también soy partidario. Es decir, mira, lo que de alguna manera, no voy a meter las patas a los caballos, pero yo creo que el actual ministro de Salud corresponde más a un régimen parlamentario que el anterior ministro de Salud. El ministro Mañalich dijo, mi enfoque es de inmunidad de rebaño. Esto requiere, por tanto, medidas de control, pero sin que afecten demasiado la economía, porque la idea es que incluso esto circule, digamos, y se vaya generando esa inmunidad de rebaño. Y por lo tanto, aquí no tiene nada que meterse la salud primaria. Y nada que meterse los municipios. Y ese fue el error garrafal de esta historia. Si los que conocen lo que pasa, barrio por barrio, situación por situación, escuela por escuela, son los municipios. Si no hay otra institución en Chile. Luego, en este aspecto, ¿verdad? Se produjo un cambio necesario. El ministro tuvo que salir, digamos, porque su enfoque, él mismo dijo, fue bien impactante. A mí me impresionó estos ministros, porque cuando un ministro dice, mi hipótesis principal se cayó como un castillo de naipe, uno queda como medio plop, digamos, porque está bien, por la honestidad, está bien, yo eso lo saludo siempre, claro. pero lo encontré yo insólitamente duro, porque era reconocer un fracaso. Entonces el actual ministro de Salud, claro, últimamente parece que este plan que nos mostraba recién no lo conversó lo suficiente con el Colegio Médico, pero da la impresión, ¿verdad?, de que una gobernabilidad, en donde, a ver, la cosa, en mi opinión, aquí debería haber un jefe de gabinete que responda ante el Parlamento. Y si el Parlamento no le vota las cosas al jefe de gabinete, entonces cae ese jefe de gabinete.
y se recompone. Y si no hay manera, se llama elecciones de nuevo de Parlamento. ¿Se entiende, no? Porque ¿cómo se va a ver? Lo que hoy día se está haciendo es legislar para una emergencia a través de una reforma constitucional con un articulado transitorio y con 3/5, digamos, de quórum. Que francamente, yo no quiero interferir, yo soy partidario de que se produzca el retiro con ciertas condiciones, no es que esté en contra, digamos, pero institucionalmente, francamente, lo que se está haciendo responde a una crisis final de régimen. Aquí el régimen se está cayendo. ¿Cómo se va a legislar para una emergencia haciendo reformas constitucionales con artículos transitorios? Yo sé que es una discusión un poco de especialistas, digamos, y los ciudadanos tienen por qué meterse en esos detalles, pero ojo que aquí estamos ante una situación de crisis institucional. Por suerte, como digo, esto tiene una vía de salida más o menos rápida, pero el presidente Piñera debería constatar que no tiene mayoría parlamentaria y él debería llamar a su gabinete, debería llamar a un jefe de gabinete que tenga a lo menos el 50% más uno de los parlamentarios en la Cámara y en el Senado. Del partido que sea, a lo mejor de su coalición, a lo mejor de otro partido de oposición, porque esa es la lógica. Entonces, yo no digo unidad nacional, no estamos en guerra, pero que por lo menos que tenga el 50% más uno de los parlamentarios para este plan. Y si ese plan en 6 meses, por así decirlo, no resulta, bueno, se revé, se reconversa. Pero lo que hoy día tenemos son, a ver, la semana pasada hubo 3 planes económicos para la clase media. 3. Hay 8 planes económicos del presidente Piñera. Entonces eso no puede ser, simplemente. Vamos a una situación muy dura, muy difícil, muy complicada. A ver, estamos en una situación muy complicada, institucionalmente hablando. Entonces, claro, la figura del presidente que quiere gobernar sin tener mayoría parlamentaria, sin escuchar demasiado a nadie, tampoco escuchando a quienes del mundo científico están diciendo lo que hay que hacer, tampoco quieren escuchar a los economistas que decimos están actuando de una manera equivocada. Entonces, bueno, se genera todas las condiciones. Hay gente que dice, no, pero es que nos están amenazando. En fin, yo lo digo con dolor, yo no lo digo como amenaza. Digo, aquí vamos a entrar en una situación cada vez más difícil de gobernabilidad. Ahí sí empleo la expresión de la alcaldesa Karen Rojo. ¿Ah? Un mal gobierno puede llevar a la ingobernabilidad, porque tiene una comprensión equivocada de la situación y a su vez instituciones que le permiten vivir en una ficción. Yo escuchaba hoy día a los senadores que hacían unos relatos sobre lo que hay que hacer, lo que corresponde, y entonces viven una burbuja, como si no hubiera gente que está pasando hambre. Es una situación muy, muy, muy impresionante, en donde además diciendo, bueno, pero además ustedes van a aprobar esto, así queda lo mismo. Entonces es una especie de prescindencia de quienes hoy día son la coalición política que gobierna. Quien está en el gobierno tiene que hacerse cargo del gobierno, tiene que dar instrucciones, tiene que dialogar con los interlocutores, tiene que buscar acuerdos. Nosotros no teníamos hoy en el Parlamento, teníamos senadores designados, teníamos el sistema binominal, y entonces nos dedicamos a construir una lógica de gobierno en donde buscábamos los acuerdos necesarios. Hoy día los más jóvenes nos critican. Ustedes que dejaron pasar tantas cosas, muy bien, pero nosotros gobernamos el país, por favor. Durante 20 años gobernamos el país. Y hoy día lo que vemos es un país que no se está gobernando. Y eso es lo que a uno lo inquieta, francamente. Oye, y de cara al mañana, Karen, Gonzalo, ¿qué esperar? O sea, hoy día tenemos una sensación de incertidumbre respecto de la crisis sanitaria como tal. O sea, vemos noticias que disminuyen los casos. Yo en lo personal perdí la fe con las cifras hace mucho rato. Tengo la suerte y la desgracia por poder y liderazgo de estar atento del todo y también del particular. Y resulta que estaba revisando cifras de Antofagasta con respecto a las cifras que entregaba el ministro Mañalich y no me cuadraban por ninguna parte. Allá hablaban de 100 muertos, acá hablaban de 2. Entonces tú decís, oye, ¿qué cifra? Después nos enteramos que el DEIS entregaba una cifra a la OMS por allá y acá entregábamos otra. Entonces, yo tengo mis dudas y ¿son realmente los casos están disminuyendo? ¿Tú, Karen, lo ves en Antofagasta, en la comuna? ¿Ves una disminución de casos? ¿Ves que las cuarentenas han tenido el efecto que se esperaba? Oye, primero quiero comentar que es muy curioso lo que pasa hoy día con el gobierno del presidente Piñera, viendo que el 90% prácticamente de todas las encuestas que arrojaron, no sé, la encuesta CAEM, por nombrar alguna, donde a la gente le preguntaba si estaba dispuesta a retirar el 10%, la gente quiere o quería retirar el 10%. Casi un 90%. ¿Me entiendes o no?
cuando los alcaldes le hemos propuesto iniciativas que permiten ir protegiendo la salud de la población, finalmente no hacen caso. Entonces, me parece muy curioso la forma en que se plantean iniciativas que finalmente nos vayan en el sentido común. ¿Ah? Y eso es muy preocupante y es una moraleja. Y no porque uno está a favor digamos, lo que la gente quiere son medidas populistas. Ese concepto que me parece tan odioso también que se señale, es que finalmente si lo populista es lo que la gente quiere por necesidad, bueno, seamos todos populistas si finalmente uno está aquí para satisfacer las necesidades de la gente, en el ámbito político donde uno se encuentre. Y eso me preocupa mucho. Yo espero que los que hoy día pretenden ser gobernantes, futuros candidatos presidenciales, más allá del partido político que representen, es que tienen que estar plenamente coordinados con lo que la gente quiere. Y para eso, les guste o no les guste, es importante también escuchar la opinión de los alcaldes y la alcaldesa. Somos un país tan variado, tenemos tan distintas las necesidades, que no nos pueden meter una misma política pública de vivienda desde Arica a Punta Arenas. Cuando los terrenos fiscales son carísimos en Antofagasta y la gente se va en el ataúd con el subsidio habitacional. El per cápita para salud es muy distinto del de Antofagasta para el centro y el sur de Chile. Con 5.000 pesos, tú que has vivido también en Antofagasta, ¿qué se compra con 5 lucas? Entonces, Una cajetilla de cigarro. Ese estándar es el que no podemos tener igualitario para todos, porque ahí donde viene, pero ¿y por qué este sí, por qué este no? Porque en Antofagasta, la clase media, que para Santiago es la clase media, para nosotros son los nuevos pobres, y nuevos pobres hace rato, que hoy día con el estallido social la pandemia lo reflejó aún más, pero esa forma injusta de medir, ¿no?, hace que la gente estalle y esté como hoy día esté, sin justificar sí la violencia. Lo que tú me planteas de estos programas paso a paso y planificaciones, también señalar que en Antofagasta no están las condiciones para poder dar ningún pasito a pasito. Hoy día estamos dando pasos atrás si logramos aplicar ese famoso programa que pretende hacer el gobierno. Por lo que le decía al comienzo, o sea, lo que nosotros queremos que apliquen cuarentena para una zona que han sido intocable para el gobierno. Mientras no se den cuenta que existe un mundo que está contaminado, nosotros no estamos dispuestos a poder partir con ese plan que el gobierno lo quiera hacer, incluso bajo presión. Es muy peligroso lo que se pretende hacer si no consideran los datos consensuados, porque quiero nuevamente señalar, y lo he dicho en los medios de comunicación, locales y nacionales, ¿cómo es posible que tengamos una diferencia de hasta 1.000 casos activos en el reporte que entrega un ministro con lo que entrega la alcaldesa diariamente? Eso es imposible. Y ahí me decían, bueno, que el Ministerio de Salud es la fuente oficial. Ojo, la fuente oficial ha sido muy cuestionada por la Contraloría, donde tuvieron que incorporar los 31.000 casos y ponerlos de Arica a Punta Arenas en alguna parte. Lo mismo le pasó con los muertos. Entonces, no muchas veces lo oficial es lo real. Entonces, tenemos que de alguna forma lograr consensuar los datos, que actuemos en base a una realidad y de preferencia ponerlo en Colorado al tiro de una vez que estar con casos goteando permanentemente, porque ahí donde no permites que la gente tenga la confianza en la política, porque la gente ya no confía en nadie, ni siquiera en los médicos. Cuando le dicen que en la casa, no quiero que tú seas el próximo utilizando el ventilador, la gente no está ni ahí. Y no está ni ahí porque los discursos han sido poco constantes, poco aplicados para la lógica local. Desde no obedecer a los alcaldes, de que no nos escucha, que nosotros decimos una cosa, que el gobierno dice otra. Súper transversal, ¿eh? Esto es súper transversal. Yo soy de derecha y soy muy crítica al señalar de que el gobierno no ha estado a la altura hace bastante tiempo de ponerse en sintonía con necesidades sociales. Porque cuando se tratan de buscar votos, ahí se acuerdan de los que los podemos ayudar. Pero cuando se trata de nosotros tratar de contrarrestar todas las problemáticas que hay regionales, puta, y de difícil que te pesquen. Entonces, yo creo que tienen que cambiar la forma de gobernar en nuestro país. A los alcaldes, darle más atribuciones, o sea, tampoco deliberadas, tampoco pretendo que no entreguen los recursos y que nosotros decíamos, pero que tengamos alguna opinión, porque nos estamos transformando en meros administradores, pues.
Y nosotros no nos eligieron solo para eso, sino para mejorar también la calidad de vida y ser intermediarios del gobierno. Nos gusta o no nos gusta, tenemos que trabajar con todos los gobiernos turnos, pero eso no lo hemos logrado. Yo llevo viendo, imagínate, son 8 años, he visto pasar 9 intendentes. Karen, y un poco con respecto a las cifras, la transparencia de las cifras, tú como alcaldesa de Antofagasta y el resto de tus colegas, porque tú integras también la Asociación de Municipios del Norte, ¿ustedes tienen la cifra dura respecto de cuántos contagiados hay en la minería? Mira, esto es de manera extraoficial. Nos señalan de que habrían más o menos entre un 38 y un 40% de los casos activos en la región de Antofagasta asociados a trabajadores de la minería. Es harto. Pero esos trabajadores son habitantes de la región, porque a ver, No. ustedes tienen una movilidad y esos Sí, habitantes es son una mezcla. contabilizados allá y no son contabilizados acá. Mira, claro, pero son 400 Volvemos a la personas. trazabilidad. Claro, pero fíjate tú que una minera puede contratar a un laboratorio y hacer, no sé, 1000 PCR. Exacto. ¿Y esos 1000 PCR a dónde los incorporan? Yo no tengo conocimiento. Tú le preguntas hoy día a la Autoridad Sanitaria Regional cuántos casos activos hay, no lo saben. ¿Cómo? Si esta es una región netamente minera, por excelencia, tú puedes buscar todos los datos asociados a la minería, cuánto produce, cuánto tonelada, cuánto contamina, cuántos trabajadores. Pero cuando se trata Claro. de hablar algo serio y responsable que permite finalmente tomar esas decisiones políticas sanitarias, no están o no las quieren entregar. Tú le preguntas a un seremi de minería, tampoco lo conocen. Al intendente, no lo conocen. Entonces, es donde tú dices, chuti, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no te entregan oficialmente la cantidad de fallecidos? ¿Por qué no te entregan eso? Porque finalmente el problema que no lo entreguen no es que me hace un daño a mí como alcaldesa, o al alcalde de oposición, o al alcalde de otro partido. Se lo hacen a la gente. Qué injusto, muy injusto, que la gente tenga que fallecer, porque como no sabemos dónde están esos contagios, no tenemos idea, bueno, la gente sigue muriendo. ¿Por qué de la región de Antofagasta, que aporta tanto a Chile, tienen que trasladarse mis vecinos a otras regiones a saturar también su sistema de salud, cuando perfectamente podríamos tratarlo acá? También en Oye, esa anda a línea, saber tú cuándo se han trasladado, no tengo idea cuánto se traslada, porque exacto, tampoco... pero si todo se supone. En esa línea, ¿tú estás de acuerdo con que los niños vuelvan a clases presenciales? Mira, yo tuve una postura, lo compartí con el gremio, con los 6 gremios que componen la educación pública aquí en Antofagasta, son 40.000 estudiantes, y le planteé esta iniciativa de no retorno a clase y llegamos a un consenso y finalmente decidimos no ingresar a los niños a clase de manera presencial. Pero también no solamente quedando en eso, sino que ¿qué hicimos? Compramos 10.000 chips de internet para que los niños puedan trabajar en los computadores, las tablets, en los celulares. Además hemos ayudado mucho en la entrega de computadores en buen uso, pero que estén en buen uso, usados, para las casas de los vecinos, y vamos a comprar 2.000 tablets para los niños. Pero no solamente tenemos que quedar en eso, sino que en marzo los niños deberían ingresar a clase, pero tenemos que habilitar 50 unidades educativas. Cada unidad educativa tiene decenas de salas, tenemos que habilitar las canchas, no sé, una cantidad de cosas. Por lo tanto, insistir en el ministro de Educación en que tenemos que volver a clase de manera presencial es no entender nada lo que está pasando hoy día con la pandemia. Yo lo respeto mucho, es una persona súper clever, cachar tu educación, pero no nos puede presionar de esta forma para que volvamos a clase, porque no está en las condiciones al menos en la región de Antofagasta. Nos prestó ropa así el ministro de Salud. Oye, exacto. Recordarles a ustedes y a quienes nos están viendo, perdimos a Gabriel, está con problemas serios de internet, ha intentado volver y no, lo perdimos nomás. Así que le dijimos, tómate el día, ándate a la casa nomás, tranquilamente. Comentarles que estamos en un esfuerzo de varios medios regionales, desde Arica hasta Osorno, desde Norte Online, la red norte de Radio El Conquistador, Holbert TV en Atacama, Gran Valparaíso en Valparaíso, un ícono del periodismo regional digital, BTV, el medio precisamente que dirige Gabriel en Illapel, y País Lobo en Osorno. Somos 4 medios y poco a poco vamos creciendo precisamente para esto, para ir conversando con distintos actores y ir relevando nuestras preguntas que son tan válidas como las que pueden tener los grandes medios. Y que tengámonos también súper claro, aquí nuestros entrevistados se atreven a decir más cosas que en otras partes. Y eso también es loable para Pero está nosotros. grabado. Sí, pero eso también lo podemos hacer desaparecer, sí que no hay problema. Pero no hay problema. Oye, por otra parte, hay algunas preguntas de quienes nos están viendo en este momento. Y bueno, Irina Salgado dice, nos saluda a todos.
Lourdes Calderón, señora alcaldesa, ¿cuándo vendrá a hacer las pruebas de PCR al campamento de La Negra? Nos preguntan para Gonzalo, ¿qué pasa con las pensiones que fueron retiro voluntario y la AFP solo les paga pensión de 25.000 pesos? Y lo otro lo cubre el gobierno. Paul Pino nos dice, nuestro amigo Paul Pino, Karen, mira, nos está viendo Paul Pino, comentar que a las 18:30 tuve que salir a traer un trámite y me impresionó la cantidad de vehículos por la calle. O sea, era un día de vida normal. ¿Cómo va a bajar la cifra si la gente sigue haciendo la vida normal? Tiré toda la parrilla. ¿Quién empieza con las respuestas? ¿Cuándo va a ir a hacer los PCR, estimada Karen? Yo voy. Mira, nosotros, para que la gente entienda qué es lo que es esto, nosotros tomamos la decisión hace 2 semanas atrás de ir con unas ambulancias directamente a las poblaciones a tomar los PCR, porque como construimos un mapa de georreferenciación, es un mapa que nosotros poníamos todos los casos activos y nos ibas viendo un hotspot, unas manchas rojas, y nos iba diciendo dónde estaban los casos. Y logramos que confinar de alguna forma los casos haciendo los PCR en las poblaciones. Y fíjate que más o menos el 30% de los PCR que tomó las poblaciones son activos. Así que con mayor razón estamos yendo a varias partes, porque como no presenta síntomas, la gente no lo conoce. Entonces tenemos un calendario de poblaciones y nos estamos yendo a los lugares que son donde existen mayores hacinamientos y donde este hotspot nos dice dónde están mayor concentrados. En el sector de La Negra no ha pasado ese momento. Pero claro, podemos programar dentro de las urgencias también que pueda ir el campamento de La Negra. Lo que sí hemos hecho allá es entregarles a todos los que viven en el campamento de La Negra, que son decenas de familias, son cerca de 200 personas, entregarles las canastas de alimentos. Eso sí que es lo que hemos hecho. Gonzalo, la consulta que nos hacía Rafael, que te la voy a colocar en pantalla ahí para que puedas verla. ¿Qué pasa con las pensiones que fueron retiro voluntario y la AFP solo les paga una pensión de 25.000 y el otro lo cubre el gobierno? Bueno, mira, yo soy una persona completamente opositora al actual sistema de pensión. Ya. Yo había vuelto del exilio el año 81 cuando se estableció este nuevo sistema y desde entonces, sin cambiar de opinión ni de posición en momento alguno, nosotros dijimos ahí, yo era más bien joven, bastante joven en realidad, pero ya era un economista graduado y hubimos varios que dijimos, esto no va a resultar porque no hay densidad suficiente de cotización, ¿eh? Y porque en el largo plazo el rendimiento de los fondos no va a ser suficiente. Entonces, claro, la pregunta, pensiones autofinanciadas de 25.000 pesos, y claro que tienen que ser, digamos, ampliadas, soportadas, sostenidas, para que haya un mínimo minimorum, digamos, ¿verdad? A través del aporte, supongo en este caso, ¿no es cierto?, el aporte previsional solidario que se estableció con la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Entonces, lo que tenemos es un sistema que fracasó. Yo lo seguía todas las discusiones, en fin, uno sigue todos estos temas, ¿verdad? Pero la argumentación de que, no, pero ¿cómo vamos a sacarle plata a los fondos de pensiones si eso va a disminuir las pensiones? Entonces uno dice, bueno, pero si las pensiones ya son imposiblemente mínimas, ¿eh? Entonces lo que necesitamos es de una vez tomar una decisión, que tampoco la plantea nadie, ¿eh? Lo quiero decir con mucha fuerza. No más cotizaciones del 10% obligatorio a las AFP, yo digo a partir de septiembre, al tiro, ya. Porque hay que seguirle dando plata a un sistema que fracasó, que no entrega pensiones adecuadas y que tiene que estar siendo complementado sistemáticamente por el Estado cuando se trata de la situación de la mayoría, como la que nos describía la persona que hacía la pregunta. Y esos dineros, esos recursos, ese 10% mensual, que deje de ir a la banca, a la bolsa, un 45% está fuera del país, fíjense ustedes, ¿no? Y que vayan a dónde? A pagar las pensiones de los que hoy día están jubilados, complementando los jubilados actuales y en el futuro los que se jubilen más adelante. ¿En base a qué? En base a los derechos previsionales que la gente tiene, en función de las cotizaciones de su vida laboral. Pero por supuesto, ¿corrigiendo qué? Primero, el tema de género brutal aquí. La diferencia de pensiones entre hombres y mujeres es brutal, porque está por medio de la maternidad. Y porque estaba por medio de la fecha de jubilación de los 60 años versus los 65. Entonces, esos son dos factores. Entonces, esta es una sociedad. Fíjese que en Europa, cualquier mecanismo de seguro impide que se diferencie entre hombres y mujeres en lo que se llaman los cálculos actuariales.
Y entonces, no, pero es que aquí cada uno para su santo. Y si usted es mujer, bueno, usted verá la plata de acumulo. Si usted es hombre, verá la plata. No, pues. ¿Quién nos ha preguntado si acaso los hombres no estamos disponibles? Yo lo estoy, porque esto significa que se traslada parte de mi cotización a las mujeres, por favor, que están en la misma condición que yo. De modo tal, entonces, que tiene que haber esa primera compensación. Y una segunda compensación por las llamadas lagunas previsionales que emanan del trabajo informal. El 30% de los contratos en Chile son contratos informales. Es mucha gente. Y eso significa que esa gente cotiza en la AFP algo así como muy de vez en cuando. Fíjate que el 55% solamente de la fuerza de trabajo cotiza mensualmente en la AFP. Eso significa que, claro, algunos un mes sí, otro mes no, un año sí, otro año no. Y por eso que tenemos estas cuentas en donde hay cerca de 11 millones de cuentas, digamos, entre comillas, activas, en el sentido que tienen dinero adentro. Pero lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, es que eso no permite pagar pensiones adecuadas y tiene que ponerse el Estado. Entonces, ¿sabe qué? Organicémonos. Y si el Estado tiene que hacerse cargo, que se haga cargo de partida, tomando un sistema adecuado, que tenga sentido, ¿no es cierto?, de manejo del 10% obligatorio y con una pensión básica solidaria. Acuérdense que después de la rebelión social, hay 3 tramos en este momento de la pensión básica solidaria. Y la mayoría de la gente recibe no más de 130.000 pesos. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Y más encima en esta tremenda crisis. Por eso es que, perdonen que me ponga vehemente, pero en este caso es una especie de lucha ya casi personal. Desde el 81 hasta acá han pasado 40 años. ¿No? Por mucho tiempo nadie escuchó. Yo formé parte de coaliciones, formé parte del gobierno, y era minoría siempre. Este sistema no puede seguir. Y creo que por lo menos ahora ya hay una conciencia generalizada. Y lo que está pasando hoy día en el Senado va a consagrar que este sistema no da las pensiones adecuadas. Si hay unos ahorros, que los use la gente y vamos a tener que inventar un sistema nuevo. Hay un proyecto de ley que avanzó desde la Cámara, yo creo que es insuficiente, pero el Senado tendrá ocasión de revisarlo, y si no, el propio proceso constituyente y lo que venga después tendrá que establecer en Chile un nuevo sistema, porque el que hay ahora, 25.000 pesos autofinanciados y el resto puesto por el Estado, que es la situación de mucha gente, de demasiada gente, bueno, simplemente no sirve. Y lo que no sirve, no hay que ser ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha para eso. Lo que no sirve, se deja a un lado y se pacta otra cosa, por favor. Gonzalo, y para ir terminando, porque ya estamos en la 1:03, porque era el compromiso que teníamos con ambos. Están sonando cacerolas aquí en mi casa en este momento, fíjate. De hecho, sí, hay conga. En cualquier parte también. Parece que siguió avanzando el proyecto con algunos bemoles, entiendo. ¿Qué impacto va a tener esto en la economía? Porque vamos a sacar 18.000 millones de dólares. Las AFP van a tener que salir a vender 18.000 millones de dólares al mercado. Eso va a devaluar, algunos dicen que va a devaluar inmediatamente las pensiones, que va a desarmar el mercado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Me pregunta a mí? Ese impacto, ¿cómo lo ves? ¿Va a ser tan así? A ver, en primer lugar, el 45% de los fondos de pensión están fuera de Chile. Esa es mucha a escala chilena, pero a escala internacional es nada. Por tanto, que se venda ese 45% no va a ser todo ni mucho menos, digamos, pero que el 10% se retire de ese 45% no provoca ningún problema en la caída de los activos. Claro, eso significa que se vende y se recupera dólares. Y esos dólares hay que trasladarlos a la economía chilena. Pero eso es manejable. Hay una situación en la cual, en este momento, el tipo de cambio no está en 400 pesos, no está en 500 pesos, como estuvo hace unos años atrás. Anduvo en 800 y tanto, ahora anda en 700 y tanto. Entonces, entre los seguros de cambio, en fin, no quiero entrar en temas más técnicos, esto es manejable. Por tanto, no va a haber ningún caos económico. Lo que sí va a haber es un proceso en el cual las pensiones, el sistema de pensiones, si hoy día ya no funciona, va a funcionar menos todavía. Entonces, mi preocupación más bien es, no por el corto plazo, no por la coyuntura, no va a haber ningún caos económico, sino que lo que tenemos es la obligación, desde el ámbito académico, de dar las ideas del caso, pero sobre todo el dominio político, la esfera político-parlamentaria,
tiene que rápidamente producir un reemplazo del sistema de pensiones actual. Karen, para ir finalizando con esto, muchas gracias. Una reflexión final respecto a momentos extremadamente complejos. Antofagasta sigue ahí complicado en términos de casos, de decesos y con protestas. Entiendo que las protestas están saliendo en el sector norte y en los cerros, por ahí. Una reflexión final, Sí. Karen, para ir cerrando ya. Bueno, ojalá que esto pueda retomar su rumbo en todo sentido, que ojalá que con lo que nos ha pasado, que ya estamos desplomados completamente, podamos lograr nuevamente unificar los criterios, de que podamos gobernar para todos, no solamente para algunos, que no lo mismo de siempre recibe los privilegios, sino que se acuerden de la clase media, aquella clase que está súper castigada, que hoy día me dio mucha emoción ver a dos padres de familia que hoy día fueron a buscar con mucha vergüenza una canasta de alimentos. Y yo le decía que no tenía que sentirse mal. Si hoy día la están pasando mal, no es por culpa de ellos. Es hoy día un sistema que no hemos sido capaces, entre todos los políticos, de poder fortalecerlo, de poder darle un impulso, digamos, con contundencia a la economía. Y por lo tanto espero que esto pueda resolverse lo más pronto posible, porque yo veo de verdad que estoy con una incertidumbre muy grande. Me preocupa mucho lo que vaya a pasar con el análisis que ha hecho también Gonzalo, experto en la materia, y lo que se vea también en las poblaciones, que es la principal preocupación que tenemos todo el alcalde y la alcaldesa. No quiero ver más ollas comunes, más bien no quiero que se sigan masificando las ollas comunes en Antofagasta, una muy mala señal. No quiero más cesantía en Antofagasta, no quiero más estallido social, no quiero que la gente pierda más vida por no tener hoy día las herramientas suficientes para poder entregarle esas oportunidades de vida a nuestros vecinos. Así que espero que esto cambie, que sea en el corto plazo, o sea, que ojalá abrir los ojos y ver que ya toda esta tormenta pasó y que lo que viene ahora es iluminación. Así que eso, muchas gracias por la invitación y fue un agrado haber compartido contigo también, Gonzalo. Igualmente. Gracias, Karen. Muchas gracias. Te vamos a despedir al tiro despidámonos todos, Gonzalo. Por favor, tu Eso. reflexión final para ir terminando y cerramos, bajamos la Abrazo. cortina. Gonzalo, No, yo me despedí ya estamos listos. Entonces, Sí. con esto damos por cerrado conversaciones pandémicas con ventilador desde las regiones. Un esfuerzo periodístico, como le he dicho, ya hasta el cansancio, pero no voy a aburrir de decirlo, de varios medios regionales, varios medios independientes, medios chicos que estamos tratando de levantar la voz de las regiones, de tener calidad de invitados, que podamos abordar los temas con una mirada distinta y agradecerle a nuestros invitados y a todos quienes nos acompañaron hoy día. Lo bueno de estar bajo este sistema, que esto sigue multiplicándose, aquí queda instalado y vamos a tener después muchas más reproducciones. Amigos míos, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos por separado o juntos nuevamente en otro programa de conversaciones pandémicas. Que estén muy bien. Un abrazo y hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, chao.